corazones que van a hacer la obra del Señor, corazones que van a hacer lo que el Señor ha mandado a cada una de las iglesias. Solamente antes de empezar, la iglesia de Tupelo les manda saludos. Gracias por cada una de las cosas que ustedes hacen por la iglesia, gracias por sus oraciones. Me alegra volver una vez más a estar acá en Ripley y ver rostros nuevos. Doy gracias al Señor por la iglesia en la que me permitió crecer. Y te voy a invitar a que me acompañes a Isaías capítulo 6, versículo 1 al 8, donde vamos a estar teniendo nuestro texto del día de hoy. Y damos gracias al Señor por cada una de las cosas, como les estaba comentando, por lo que ha hecho en esta iglesia, por lo que hizo en mi vida. Y, Isaías capítulo 6, versículo 1 al 8, cuando estés ahí, te voy a invitar a que me des un gran amén, por favor, para saber que estás acá. Te pongas de pie en esta mañana. Vamos a comenzar. Hace 8 años, siendo yo solamente un nuevo creyente, el Señor me llamó. Hace 8 años cambió mi vida. Hace 8 años recibí al Señor Jesús en mi corazón. Hace 8 años yo acepté el llamado de servir a mi Señor. Hace 8 años que no me arrepiento de lo que he decidido. Y hace 8 años que he rendido mi vida a exponer la palabra de Dios. Isaías capítulo 6 es uno de los versículos que me llamó a mi corazón, que tocó a la puerta y que permití que Él entrara. Permití que Dios me usara. Y estas palabras que vamos a leer en estos momentos son uno de los versículos de la palabra de Dios que como espada de doble filo penetró hasta dentro de mi ser. Vamos a comenzar en el versículo 1. Ustedes síganme con su vista ahí. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, en voz alta por favor, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con sus tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz, lean en voz alta conmigo por favor. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, yo, heme aquí, envíame a mí. Cerremos nuestros ojos, vamos a orar. Amado Padre, tú que estás en todo lugar, tú que en este momento estás siendo alabado, estás siendo exaltado en cada una de las iglesias, Padre. Con esas voces, Padre, como en ese momento en el libro de Isaías, decían, Santo, Santo, Santo. Nos reunimos hoy, el primer día de la semana, todos tus hijos, Señor, a clamarte a gran voz, decirte que tú eres nuestro Dios, decirte que tú eres el Todopoderoso, decirte que estamos aquí, henos aquí, envíanos a nosotros a hacer tu obra. Que reconocemos que hay gente necesitada de tu presencia, que hay gente que tú aún estás llamando dentro de las iglesias para que salgan de estas 4 paredes. Hay líderes que tú estás levantando para cubrir el puesto de esas personas que tú quieres que salgan. Y Señor, tú nos mandas a predicar tu palabra. Gracias por ese gran ministerio, gracias por ese gran empleo que nos has dado, gracias por ese privilegio. Nosotros, siendo simples humanos, nos pusiste más alto que los ángeles para nosotros llevar tu mensaje a las naciones. Te pido que bendigas esta iglesia madre, Padre, de aquí de Ripley, Camino, Verdad y Vida. Gracias por permitirme hace 8 años nacer aquí. Gracias por llamarme en esta iglesia. Gracias porque hace 8 años tú cambiaste mi vida, cambiaste el rumbo
totalmente, Señor, de mi destino. Y gracias, Padre. Yo sé que tú vas a llamar a hombres y a mujeres en este mes. Yo te quiero pedir que uses a cada uno de los predicadores que se pongan detrás de este púlpito, Señor, ya que es un gran lugar, Señor. Es un gran honor, Padre, después de mucho tiempo, Señor, predicar tu palabra en la cual a mí me salvó, me sigue santificando, y espero el día de la glorificación de mi cuerpo, Señor. Gracias, Padre, por la santidad que nos ayudas y nos pides buscar, Señor, por medio de tu palabra. Bendice a la iglesia, usa al pastor, usa a los líderes, Señor, y te pido que me quites en este momento de este lugar. Que tu palabra, Señor, inspirada por tu Espíritu Santo a más de aproximadamente 40 hombres, Señor, sea utilizada en este momento. Que más de 1500 años de historia, Señor, sean utilizados con gran poder en este momento para seguir cambiando vidas, Señor, así como lo has hecho en estos 2000 años, Padre. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y te doy gracias. Amén. Tú puedes sentar, o si te quieres quedar parado conmigo, puedes estar parado a 30 minutos, no, yo no tengo ningún problema. Hace un tiempo que prediqué en la iglesia de Harrisburg en Oxford, y empecé a predicar y ya casi llegaba al segundo punto y una persona no se sentaba, entonces me empezó a intimidar y le dije que sí, por favor se sentaba. Pero hermanos, yo quiero hablarte en esta tarde sobre un tema, los corazones que van. Sabes, yo no quiero minimizar la palabra de Dios. Yo sé que todos tenemos dones de maestro, algunos tienen dones de predicador, y doy gracias a Dios que me ha dado un carácter, un temperamento elocuente. Me gusta hablar delante de la gente. Y algunos, a veces mi esposa me dice, no puedo creer lo que nos decías cuando recién tú llegaste al cristianismo. Y digo, yo tampoco. Entonces, algo que yo he aprendido, que por la boca muere el pez. Entonces, gracias a Dios, desde que aprendí su palabra, acerqué más a su palabra, he puesto mi vida para que lo que salga de mi boca sea su palabra. Hace 8 años, siendo solo un nuevo creyente, Dios me llamó por medio de la predicación de su palabra. Cuando por primera vez escuchaba a predicadores exponer la palabra de Dios, los primeros meses que yo me reunía en esta iglesia allá en el centro, yo me sentaba hasta la parte de atrás. Hay fotos de hace 8 años donde solo veían un cabezón de pelos parados hasta la parte de atrás, vestido con un suéter de Freddy Krueger. Entonces, muchas de las veces a esos predicadores que yo escuché por primera vez, yo decía, este gritón, ¿por qué deja a esta gente que le grite así? ¿Por qué viene a enseñar a estas cosas? ¿Por qué les viene a decir pecadores? ¿O por qué los viene a juzgar? Y yo estaba ahí sentado, y cuando llegaba a mi casa y empezaba a estudiar la palabra de Dios, yo decía, no, pues, el cabezón soy yo, si tenía razón. Y pasó el tiempo y pasaron las semanas y me era complicado. Yo en la mañana iba a la iglesia católica y en la tarde iba al servicio cristiano, y empezaba a aprender de la palabra de Dios. Empezaba a aprender de lo que es la palabra de Dios, la Biblia, hermanos, la verdad. Pensaba aprender de nuestro Señor Jesús. Y empezaba a escuchar esos predicadores, esos misioneros con sus anécdotas de que habían viajado, de que habían evangelizado a alguien y su familia completa había cambiado. Yo decía, yo quiero eso en mi vida. Yo quiero que mi vida cambie. Yo te voy a confesar, yo después de ser salvo todavía a veces me echaba una coronita por ahí, porque aún mi vida estaba cambiando. Muchos pensamos, y yo lo enseño allí en la misión, que cuando nosotros venimos a ser salvos, como que la memoria se nos borra. Y no, Dios nos renueva, Dios nos da su espíritu para que nos ayude, pero la misma mentalidad, el mismo temperamento, el mismo carácter, las mismas palabras están en nosotros. Y es nuestra responsabilidad irlas cambiando. Entonces escuchaba yo a estos predicadores, te decía, que a veces nos gritaban. En una ocasión, yo siempre pongo de ilustración esto, fuimos a una conferencia en Carolina y yo estaba espantado, porque ahí imagínense, acá me quejaba de que los predicadores gritaban. Cuando fui allá, yo vi a los predicadores pateando personas en el suelo, agarrando antorchas en sus manos y aventándolas a las demás personas. No sé si eso era actuado, pero yo decía, me siento hasta atrás, si este me va a venir, me va a patear. Entonces, hermanos, hoy estoy aquí para dar ese mismo mensaje, transmitido durante generaciones, durante toda la historia. Algo nació dentro de mí, nació un gran sueño,
que en esos momentos me llevaba y me daba la motivación de querer servir a Dios. Yo no sabía nada. Lo único que yo sabía es que quería servir a Dios. Queridos hermanos, Isaías capítulo 8 nos muestra tres cosas importantes que lo vamos a llevar en proceso, lo vamos a desarrollar durante el mensaje. Y a diferencia, queridos hermanos, de Moisés, cuando Dios lo llamó, Moisés dijo en Éxodo capítulo 4, no lo busques ahí, no lo busques ahorita, si quieres búscalo en tu casa, dijo, cuando Dios lo llamó para hacer su obra, Moisés le dijo, no sé hablar, soy tartamudo, soy lento de palabra. Jeremías, cuando Dios lo llamó siendo muy joven, a corta edad, Dios le dijo que él iba a llevar su palabra a los reyes y a la nación de Israel. Y la excusa que él puso, dijo, yo soy muy joven. Yo soy muy joven. Yo estoy aquí, querido hermano, para presentarte la palabra de Dios y que la palabra de Dios pueda abrir en tu corazón y pueda descubrir cuál es la excusa de por qué tú no sirves a Dios. De por qué tú aún sigues sentado sin servir a Dios. Y no quiero que lo tomes literalmente, si es así, pues allá tú. Pero quiero hablarte figurativamente de estar sentado sin hacer nada para Dios. Sin salir, sin hacer. ¿Sabes? Un predicador decía en su predicador que hay tres tipos de personas en una iglesia. Personas que hacen, personas que ven y personas que no hacen nada. Personas que no hacen nada. Espero que en esta iglesia haya solamente de las que hacen. Acompáñame, sígueme y vamos a leer el versículo 5. Ya acabamos de leer Isaías capítulo 1 al 8 y no lo vamos a volver a leer. Pero Isaías, querido hermano, al igual que Juan, cuando en el Apocalipsis dice que es llevado, que es tomado, pon a ver esta imagen. Juan y también Isaías tal vez estén sentados en una iglesia o tal vez estén parados en algún lugar, especialmente Isaías estaba en el templo. Dice que fueron tomados, como si su espíritu fuera tomado y fue llevado hasta las nubes y ahí vieron la profecía, vieron el futuro. Así Isaías había sido tomado y como que su espíritu fue llevado, queridos hermanos, hasta ver la presencia de Dios, hasta ver dónde estaba Dios y dónde lo estaban alabando. Entonces, después de que entiendas eso, imagínate que ahorita te toma Dios y te llevan de tu presencia. ¿Cuáles serían las primeras palabras que dirías? ¿Cuál sería la primera reacción que dirías? Tal vez te acordarías de las cosas malas que has hecho, o tal vez de las cosas que te faltan de hacer, o tal vez te saldría una sonrisa por lo que has servido al Señor. Pero vamos a ver las palabras de Isaías en el versículo 5. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Queridos hermanos, la primera acción que una persona como Isaías y todo humano tiene al presentarse Dios ante nosotros por medio de Jesucristo y pedirnos que le sirvamos, y que Él nos pide que le sirvamos, la primera reacción que uno como humano tiene, abnegación. Se niega a cambiar la vida, se niega a ser parte de la iglesia, se niega a ser parte del ministerio, se niega a ser parte del liderazgo, se niega a ir de misionero, se niega a ir, todo, se niega. Después sigue diciendo, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Sabes cuál fue la primera reacción de Isaías? Dijo, yo en este momento le debo a Dios todas aquellas faltas que cometí porque lo cometí contra Él. Debo mi vida. Tengo una deuda tan grande y vengo, imagínate, nunca tienes tal vez 6 meses sin pagar tu carro o tu casa y de repente te encuentras con el dueño de la casa o con el dueño del carro. ¿Cuál va a ser tu rostro? ¡Ay de mí! No traigo ni dinero. Entonces Isaías sigue diciendo en el versículo 7 la respuesta de Jehová de los ejércitos. Tu deuda ha sido pagada con ese carbón
que pasó en tu boca. Dice versículo 7, tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. La deuda que tú tenías conmigo, lo que a ti te atemorizaba, te es quitado. Ahora yo te digo, dice versículo 8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y a quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Hermanos, Isaías es una representación de lo que Dios hizo con nosotros. Dios vino y nos salvó. Cuando nos presentamos ante Él, sabíamos que teníamos una gran deuda. Jesús la pagó con su sangre en la cruz, pagando y quitando nuestra culpa, y quedamos libres de esa deuda ante Dios. Y segundo, queridos hermanos, ¿para qué? Porque Él quiere que le sirvas. Y Él en este día va a hacer un llamado ante ti y todo este mes diciendo, ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? Vamos a comenzar con el primer punto en esta tarde. Y el primer punto del por qué, queridos hermanos, yo quiero tocar a tu corazón de por qué se necesita salir de las cuatro paredes, por qué se necesita levantar líderes en esta iglesia que cubran los espacios de las personas que salen. ¿Por qué? Porque el primer punto, porque las personas allá afuera te necesitan. Las personas allá afuera te necesitan. Romanos capítulo 10, versículo 14. Acompáñame a buscar Romanos capítulo 10, versículo 14. Las personas, queridos hermanos, te necesitan. Estamos en un país que tal vez las necesidades económicas no sean grandes. O tal vez las necesidades de educación no sean tan grandes porque hay escuelas. O de enfermedades porque hay hospitales. O tal vez, queridos hermanos, aquí no hay tanta necesidad como en nuestros países. Que un misionero puede ir allá y llevar un poco de comida y usar esa comida para evangelizar a una persona. Tal vez aquí no. Aquí las personas están tan llenas, queridos hermanos, del materialismo que piensan no necesitar nada. Pero se olvidan de que ellos no solamente son materia, que son cuerpo, que son carne. Se olvidan de que tienen un alma y un espíritu al cual esos son eternos y que en esta vida tenemos que decidir a dónde ir, a dónde pasa la eternidad. Romanos capítulo 10, versículo 14 dice estas palabras. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y los que anuncian la buena nueva. Versículo 14 dice, ¿cómo pues invocarán? ¿Cómo pues la gente conocerá? ¿Cómo pues la vida de las personas, queridos hermanos, va a cambiar? Sabes, yo te decía, tal vez la gente no tenga necesidades materiales en este país, pero nosotros como iglesia tenemos que estar conscientes de la gran necesidad espiritual de las personas. Las personas están yendo al infierno. Esa es la condenación futura que a todos los espera. Pero déjame decirte, cuando nosotros tenemos una necesidad espiritual, afecta todo. Afecta toda nuestra relación familiar. Afecta toda nuestra relación con Dios. Nuestra necesidad espiritual, queridos hermanos, rompe con nuestra relación con Dios. ¿Y cómo comienza? Comienza con el pecado. Romanos capítulo 6, versículo 23, la primera parte dice, porque la paga del pecado es muerte. Es un juego de palabras. Nosotros tenemos que entender el significado de los vocablos, y simplemente muerte en ese versículo significa separación de Dios, separación eterna a causa del pecado. La semana pasada estuve predicando sobre el pecado allá en la misión, y ponía que el pecado, queridos hermanos, es la acción más precaria que un humano puede cometer y que tiene efectos eternos. Tiene efectos eternos. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta de las necesidades de las personas porque a veces no entendemos la palabra de Dios, no entendemos los vocablos de la palabra de Dios. ¿Estás seguro tú en tu vida de que conoces y que entiendes qué es verdaderamente el pecado? Porque si lo entiendes, eso tiene que cambiar. Eso tiene que cambiar. Entonces, en las personas, ¿qué es lo que provoca? Estas 2 semanas pasadas, nosotros ahí en la misión vamos a evangelizar una vez al mes. Y en agosto tocó la última semana, el último jueves de agosto, y en septiembre tocó la primer jueves de agosto. Entonces fuimos estas 2 semanas seguidas y Dios hizo cosas grandes.
4 almas se pudieron ganar para Cristo. 4 almas se pudieron arrebatar. Pero una de esas especialmente, queridos hermanos, un joven llamado Amado, cuando estaba evangelizando y presentándole la palabra de Dios, él puso su corazón humilde y aceptaba la palabra de Dios. Pero cuando llegamos a Romanos capítulo 10, versículo 9, donde dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces yo le preguntaba a él, ¿tú crees en Jesús como Salvador y crees en lo que te acabo de contar? ¿En lo que te acabo de enseñar la palabra? No, sí. ¿Y crees que Dios le resucitó de los muertos? No, pues yo no lo sé. ¿Nunca lo has escuchado? Nunca lo he escuchado. ¿Te gustaría que te presentara con la palabra de Dios que Jesús resucitó de los muertos? Sí, con una cara como brillándole. Sí, sí quiero. Cuando fuimos a Lucas, donde dice que Jesús resucitó y que la tumba está vacía, dijo él, yo lo creo, porque esta es la palabra de Dios. Hermano, la gente allá afuera tiene necesidad. Cuando vamos y tocamos esas puertas, encontramos mujeres golpeadas, encontramos niños desatendidos, encontramos familias que se están divorciando, hijos que están dañados por el divorcio de sus padres, gente que está sufriendo de alguna enfermedad, o gente que está sufriendo de soledad, gente llorando por dentro. Y nosotros, queridos hermanos, no nos damos cuenta que eso está allá afuera. ¿Sabes por qué? Porque nuestros ojos están dirigidos hacia adentro. No salimos del círculo, no salimos a ver lo que está allá afuera. Es tiempo, hermanos, de que veamos las necesidades de las personas, y esas necesidades son presentadas en la palabra de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 18 al 25 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios les manifestó. Porque las cosas invisibles, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, versículo 22 del capítulo 1 de Romanos. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen del hombre incorruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los años. Queridos hermanos, la misma palabra de Dios, Pablo presenta a la iglesia de los romanos cuál es, queridos hermanos, la naturaleza del hombre. ¿Cuál es la naturaleza del hombre? Que nos separamos de Dios, nos descarriamos, damos rienda suelta a nuestros pecados y a nuestras concupiscencias, a nuestras maldades. Queridos hermanos, nosotros tenemos que darnos cuenta, Isaías capítulo 1, versículo 2 y 5, de cómo está el mundo allá afuera. Si Dios te ha presentado la palabra de Dios, si Dios te ha salvado, si Dios te ha dado de su Espíritu Santo, no es para que lo tengas guardado, es para que vayas a su palabra, veas cuál es la naturaleza del hombre, veas cuáles son las acciones del hombre. Isaías capítulo 1, del versículo 2 al 5. Isaías diciéndole al pueblo de Israel: Dios, acontecerá. No, invita que me digas una vez cuando lo tengas ahí, por favor. Acontecerá en los postreros. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová. Perdón, Isaías capítulo 1, versículo 2 al 5. Estaba en el capítulo 2 yo. Oíd cielos y escuchad tú tierra. Isaías capítulo 1, versículo 2 al 5. Oíd cielos y escuchad tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, no te ofendas, y el asno el pesebre de su señor. Pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora,
pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Hermano, si tú sales a evangelizar y le preguntas y empiezas a contar a las personas de Dios, ¿sabes? Algo que me llama la atención y muchas personas nos han dicho esto, es que Dios es todo lo bueno que nosotros hacemos en esta tierra. Escucha, Dios es todo lo bueno que hacemos en esta tierra. Y el diablo es todo lo malo que hacemos en esta tierra. Hace poco se rompió el corazón de México, falleció un cantante muy famoso, en el cual sale un video que a él le preguntan, ¿tú crees en Dios? Yo creo en Dios. Dice Romanos capítulo 1, versículo 18 a 25, leías, la gente se ha hecho sabia, alejándose de Dios, se ha querido hacer sabia más que a Dios. Decía este personaje, yo creo en mí. Y lo bueno que hago, eso es Dios. Y lo malo que a veces hago, eso es el diablo. Hermano, ¿sabes qué? Esa persona actualmente está en el infierno. Si él no aceptó a Jesús como Salvador, está en el infierno. Es una verdad que tú y ni yo podemos cambiar. Tu vecino, tu familiar, si ya ha fallecido y no ha aceptado a Jesús, es bien fuerte, ¿verdad? Pero está en el infierno. Está en el infierno. Acepta esa verdad literal, no solo como la Biblia, como si fuera algo ficticio. Están sufriendo, están quemándose. Los gusanos, dice, los están tragando, los están torturando, y no va a ser por un tiempo, o no va a ser, la gente dice muchas veces, es que yo pienso que tenemos otra oportunidad. No, no tenemos otra oportunidad. La única oportunidad que tenemos es aquí en la tierra, de aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Y si negamos a Jesús, dice que Juan capítulo 3 versículo 17, que Dios no mandó a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero si tú has decidido no aceptar al Hijo, vas a ser condenado y vas a morir en el infierno. Vas a vivir allí. Entonces, versículo 5 dice, ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Por qué? ¿Por qué queréis seguir viviendo en tu mismo pecado? ¿Por qué? Hermano, cuando nosotros abrimos la palabra de Dios y vemos que todo lo que dice ahí es en contra del hombre, nos damos cuenta que no la escribieron los hombres. No la escribió un hombre, porque no es beneficio para nosotros. Nos dice ahí todo lo malo que nos va a suceder. Todo lo malo que como personas estamos condenadas a pasar. Las personas necesitan oír la palabra de Dios, porque solo la palabra de Dios produce fe. Habacuc está sin Isaías, que son los profetas mayores, el primer profeta mayor en el Antiguo Testamento. Acompáñame a Habacuc. Habacuc capítulo 2 versículo 4. Sí, es un libro de la Biblia, es de los profetas menores. Habacuc capítulo 2 versículo 4. Amén. ¿Sabes por qué a veces una bola de locos de la iglesia Camino a Verdad de Vida y de sus misiones sale a predicar a las calles con frío, con calor, cansados? El jueves pasado una señora me decía a mí, a mi compañero de milicia, decía, pero entonces tú trabajas como mi esposo, sí, en tapicería, y entonces sales igual de cansado y después vas a enseñar de Dios. Sí, alguien se dio cuenta. Sí, uno sale molido, hermanos, con calludo de las manos, y enseñar la palabra de Dios. Aunque estés cansado, salemos a lo que es nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Déjame decirte el por qué. Habacuc capítulo 2 versículo 4 dice, léelo conmigo, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe. ¿Qué dice? Mas el justo por su fe vivirá. Por su fe. Por su fe en aquel Dios que cambia vidas. Por su fe en aquel Dios que nos perdona. Por su fe en aquel Dios que nos salva. Si tú has entendido eso, entonces tu corazón te va a mover.
te va a llevar a tocar las puertas, te va a llevar a hablarle a la gente. Si nosotros abrimos la palabra de Dios, es no para acusarte, es para advertirte de las consecuencias de la maldad que tendrás en el futuro. Por eso salimos a evangelizar, no para llenar una iglesia, no para llenar una célula, para que gente sea salva, porque ese es el amor de Dios, que conozcamos el nombre de aquel en que hay salvación, y su nombre es Jesús. Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice estas palabras. Amén. Así que la fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Ninguna persona en el mundo, querido hermano, va a comenzar su fe en Dios si no escucha la palabra de Dios. Ninguna persona en el mundo que camine, que tenga dos manos, dos ojos y una cabeza, no changos, sino sea un humano, va a iniciar su fe si no es en la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? No solamente lo dice la palabra de Dios, te lo digo yo porque eso pasó en ti. Eso pasó en ti. Que la palabra de Dios inició cuando comenzaste a leer la palabra de Dios. Amén. ¿A cuántos de los que están aquí comenzó su fe cuando vieron por primera vez, tomaron en sus manos la palabra de Dios? ¿A cuántos? Yo espero que a todos. Ahora acompáñame a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 16. Pablo le dice a los romanos, creyendo en esa misma fe, creyendo en ese mismo Jesús para Salvador, sabiendo esa misma fe salvadora, dice Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Te avergüenzas tú de predicar? ¿Sabes? Eso es normal. Es normal en un humano avergonzarse, pero el problema viene a ser cuando te vence la vergüenza. Allá en la misión, algunos hermanos y hermanas hablan de mi esposa. Ay, a mí me gustaría evangelizar como hermana Rogelia, pero me da pena. Lo único que yo les digo, sabes, nosotros no somos superhéroes ni superhombres. Simplemente decimos estas palabras antes de hablar con una persona. Señor, yo vengo ante esta persona no a hacer mi obra, sino la tuya. Y las palabras que yo voy a decir son las que tú quieres que yo diga. No vengo con sabiduría de hombre. A veces cuando voy a hablar con personas y estoy por teléfono, le llamaré, no le llamaré, ¿qué le voy a decir? ¿Me dice sí o no? Bueno, Señor, si me dice sí o no, pues diga tú, yo cumplo con lo que tengo que hacer. Porque no me avergüenzo del evangelio, que es poder de Dios para salvación. Versículo 17 dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe. ¿Entiendes ese término de justicia? Se revela por fe. Tú y yo éramos deudores para con Dios, porque pecamos en contra de Él y debíamos un castigo, que no merecíamos un castigo, y por fe en su Señor Jesús nos fuimos justificados. Ese castigo se pagó en Él. Él sufrió por nosotros los clavos, la corona de espinas, los látigos con puntas hechas de hueso o de metal. Todo eso lo sufrió Él por nosotros. Sabes, a mí me llama la atención. Me llama la atención cuando leo de las cartas, de las epístolas de Pablo, cuando él tiene que llamar la atención a la gente. Sabes, he aprendido un principio de esto, que cuando nosotros venimos a llamar la atención a la gente, no voy a venir con sabiduría o para regañarlos, diciéndoles mira esto, mira aquello, sino cuando regaña a alguien o redarguye a alguien, tengo que presentar la persona de Jesucristo. Pablo en Timoteo dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesús, ni de mi precio suyo. No te avergüences, pero pone a Jesucristo. Cuando va con los corintios, pone, acuérdense de aquel a lo cual la gente pensaba que la cruz es locura, aquel que ignoraron la crucificación de Jesús. Con Cristo
Porque hermanos, en esta mañana te presento a Jesucristo, al cual no tenemos nada que suframos que se le compara a lo que Él sufrió por nosotros. Eso significa que no tenemos excusa para no servirle, para no salir y hacer algo con lo que Él nos ha dado. Su sufrimiento de Él fue necesario para nuestra justificación. Tú podrías decir, pero yo no se lo pedí, yo puedo morir por mis pecados. ¿Sabes cuál es la diferencia? La sangre que se derramó en la cruz fue la sangre de Dios, y tu sangre es sangre de humano. Entonces no es suficiente ni siquiera para el perdón de tus pecados. No lo es. No lo es. Sigamos adelante. Segundo punto, ya vimos, las personas necesitan de la palabra de Dios. Segundo punto, Dios te llama hoy. Isaías capítulo 6 versículo 8 dice estas palabras. Regresa conmigo. Isaías capítulo 6 versículo 8. Dios te llama hoy. Si tú has creído a la palabra de Dios, si tú has creído a Jesús nuestro Salvador, has creído a la obra de Dios, has creído al Evangelio de justicia, versículo 8, después de oír la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. El Señor en esta mañana te hace esta pregunta, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá? ¿Quién irá por aquella persona? ¿Quién invitará a aquel jovencito, a aquella jovencita? ¿Quién irá por aquella señora que está siendo golpeada? ¿Quién irá por aquel hombre que está sufriendo soledad en este país? ¿Quién irá por aquellos borrachos? ¿Quién irá? ¿Quién irá? Se necesita amor de Dios en el corazón para poder ir. Y yo te pregunto en esta tarde, ¿conoces tú a Dios? ¿Conoces tú al Dios de la Biblia? Porque si lo conoces, Juan dice estas palabras, Dios es amor. Y si no amamos es porque no le conocemos a Dios. Si no hacemos obras que demuestren que amamos a Dios, entonces no le conocemos. Son las palabras de Juan. Necesitamos conocer a Dios para conocer su amor, para dar ese amor a otros. Dios te está llamando en esta tarde, está diciendo, ¿a quién enviaré? Tú tienes mi amor, tú tienes mi palabra, tú eres salvo. ¿Qué más necesitas? ¿Qué más necesitas? Que venga un ángel. Algunos de aquí necesitamos que un serafín venga con un carbón caliente y nos pase en la boca, para que se nos quite toda esa maldad, para que se nos quite todas esas malas palabras, tal vez de algunos de los que todavía dicen. ¿Sabes cómo nosotros algo en la misión que yo fácil les juro? Escuchando hablar a los nenes, a los hijos de una persona, cómo hablan. Y eso, queridos hermanos, da a descubrir mucho. Juan capítulo 4 versículo 36. Juan capítulo 4 versículo 36. Dios te llama hoy. En Hebreos capítulo 4, no vayas ahí, vea Juan capítulo 4 versículo 36. En Hebreos capítulo 4, el gran escritor del libro de Hebreos les está diciendo entre 60 y 70 años después a los mismos judíos que vieron a Jesús morir en la cruz, a los mismos judíos que durante 60 años han escuchado la palabra de Dios, y algunos han estado un pie adentro del Evangelio y un pie en el judaísmo. El escritor de Hebreos le dice, escucha la palabra hoy. ¿Y sabes por qué? Porque en Juan capítulo 4 versículo 36, si tú conoces el capítulo, es donde Jesús manda a sus discípulos a traer comida a la ciudad, y él se para en el pozo de Jacob y se encuentra con una samaritana, y empieza a hablar con la samaritana, y empiezan a hablar de que Jesús le dice, tengo sed, y la samaritana le dice, tú siendo judío, a mí, que los judíos tratan a los samaritanos como perros, ¿me pides de beber? Y dice, Jesús le contesta, si tú supieras quién te pide de beber, tú le pedirías a él. Tú le pedirías a él, y esa agua de la cual no tendrás necesidad de volver a regresar a este pozo.
Y la samaritana sin entender le dice, dame de esa agua para no tener que venir todos los días al pozo. Jesús le estaba hablando sobre la salvación. Y le dice Jesús a la samaritana, ve y trae a tu esposo. No quiero venir, pero la samaritana le dice que no tiene solo un esposo, que no tiene esposo, le dice. Bien has dicho, Jesús le dice, has tenido como muchos. Entonces le dice, ve, regresa a tu pueblo, a tu ciudad y da testimonio. Y todos aquellos que escucharon, le dice la samaritana, fíjate, yo conocí a un hombre llamado Jesús y yo creo que es el Cristo, porque todo lo que yo he pasado me lo ha revelado. Entonces aquellas personas creyeron. Y especialmente escuchaba yo una predicación que habían estudiado el contexto de la historia de los samaritanos. En ese tiempo los samaritanos usaban un gorro blanco, los hombres en especial. Entonces, cuando esta samaritana fue y dio testimonio de Jesús allá en esa ciudad, muchos creyeron, y los que venían, Jesús les llama. Versículo 35. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Campos donde no había sembradío literal. Él está hablando figurativamente de las personas samaritanas que venían hacia ellos con gorros blancos. Les está diciendo, ¿no dicen ustedes que faltan 4 meses para la siega? Mira, yo les digo, todo está listo. Todo está listo. Para que ustedes solamente lleguen y trabajen. Pero lo especial, hermanos, lo especial en el versículo 36. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Versículo 37. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado a sus labores. ¿Sabes qué está diciendo Jesús? A todo cristiano y a sus discípulos les está dando una promesa. ¿Sabes? Esas personas que han creído en mí y que tú las vas a tomar para enseñarles, no las ganaste tú, las ganó la samaritana. Las ganó la samaritana porque dio testimonio de mí. ¿Sabes qué es lo que encuentro en estos versículos? Que Dios nos está diciendo, ¿a quién irán? ¿Sabes? No vas a ir a personas que no saben totalmente de Dios, que no saben nada de Dios. Vas a ir a personas que durante estos 2000 años de historia sus corazones han sido preparados, sus mentes han sido trabajadas para que tú llegues y les muestres la palabra de verdad y ellos vean de que todo es cierto. Tú vas a cosechar lo que no sembraste. Varias de las personas que están en la misión crecieron en otra iglesia. Esas iglesias cerraron y ahora están con nosotros y ahora les gusta la enseñanza y les gusta aprender y ahí están. Amén. Nosotros no sembramos, Jesús sembró, hermanos. Otros fueron los que sembraron, pero nosotros tenemos que disponernos a trabajar con nuestras manos e ir a cosechar lo que el Señor sembró en los corazones de las personas. Amén. Dios nos está llamando hoy. Dios nos está llamando hoy, queridos hermanos. Nosotros, gracias a Dios allá, tratamos de hacer el evangelismo, aunque los demás de la misión no sepan. Mi esposa se va con las mujeres, yo me voy con los hombres, y algunos de los hermanos que nos estamos ahí evangelizando dicen, hermano, como que yo quiero aceptar a Jesús otra vez. Gloria a Dios. Porque Juan capítulo 5 versículo 24 dice, a todos los que oigan mi palabra y crean al que me envió, tienen vida eterna. Tienen vida eterna. Sigamos adelante con el último punto. Dios te llama para que prediques su palabra. Dios te salvó y te llama para que prediques su palabra. No quiero imitar a esos predicadores que me impactaron al principio cuando era nuevo creyente. Pero esas fueron las palabras que ellos utilizaron. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2.
tú has recibido al Señor Jesús como Salvador, si tú conoces de la palabra de Dios de salvación, versículo 1 y 2 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Que prediques la palabra, que prediques la palabra. Sabes, en un tiempo, en los primeros tiempos de allá en la misión, yo me frustraba porque enseñaba a la gente y algunos seguían iguales. Estoy enseñando mal, ¿o qué pasa? Y en los últimos meses con mi esposa hablamos de que nuestro trabajo es predicar la palabra, y si la gente cambia es muy su problema. Mi responsabilidad es cambiar su palabra, decirte lo que es pecado, decirte lo que está mal delante de Dios, decirte cuál es la voluntad de Dios, decirte cuál es el ministerio por el cual Dios nos ha salvado. Y si tú lo quieres aceptar o no, sabes, yo me limpio las manos. Es muy tu problema si quieres o no. Pero sabes, tenemos a un Dios que Santiago, en el libro de Santiago dice que vamos a recibir doble condenación aquellos que conozcamos y no hagamos nada. Santiago dice: si sabéis hacer lo bueno y no lo haces, te es pecado. Te es pecado. Entonces, ¿qué es lo que dice Santiago? Que un cristiano que no cumple con la voluntad de Dios está en pecado. Eso es lo que dice. Que prediques la palabra de Dios y del Señor Jesucristo, el cual Él juzgará a los vivos y muertos. Eso es nuestro trabajo. Nuestro trabajo no es hacer shows, nuestro trabajo no es alegrar a las personas, nuestro trabajo es predicar la palabra de Dios. ¿Por qué? Pablo le dice a Timoteo: vendrán tiempos en los cuales la palabra sufrirá. ¿Por qué? Porque la gente se acercará a los predicadores que después de que termine de predicar, la gente diga: oh, entonces yo estoy bien con Dios, entonces yo voy a seguir viviendo de esa misma manera, porque entonces, me agrada la forma en que vivo. No, hermano, cuando tú prediques la palabra de Dios es para desagradar al que está enfrente, para decirle que si no hacemos lo que Dios nos manda, estamos en pecado, nos guste o no. Y es nuestra responsabilidad cambiar. Dios no nos va a agarrar como títeres o como robots y va a hacer lo que Él quiere. No, Él nos da libre albedrío, Él te da la decisión de ti. Sabes, el rey Agripa y otros que Él trajo, cuando en el testimonio de Pablo y le empieza a hablar de libre albedrío, le empieza a hablar de Jesucristo y la resurrección, ¿sabes cuáles son las palabras de este rey? ¡Ay, me asusté! En el libro de Hechos, en los últimos capítulos, me asusté. ¿Te asustas tú cuando escuchas la palabra de Dios? Qué bueno, pero reacciona a eso. Reacciona y cambia tu vida, porque para eso es la palabra de Dios. Santiago dice: es como un espejo que nos enseña tal y como somos. El libro de Hebreos, queridos hermanos, el escritor dirigido a los judíos, los cuales estaban después de 60 años aproximadamente negando aquella verdad. Algunos decían entre creer o no creer. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 12: la palabra de Dios es como una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, hasta romper las coyunturas y los tuétanos, todo. ¿Sabes? No está dirigiéndose a cosas diferentes entre alma y espíritu, está dirigiéndose a una persona. Que la palabra de Dios es suficiente para abrir lo profundo que tú escondes, lo oscuro que tienes dentro, para que le caiga la luz. ¿Sabes cómo? Si pusiste atención en las predicaciones del campamento, cuando los israelitas pasaron en el Jordán, aquellas 12 piedras que nadie pensó que iban a hacer algo en especial, aquellas 12 piedras que por la eternidad y hasta aún el tiempo su trabajo era estar bajo las aguas, Dios dijo que cada tribu tome una piedra de debajo del agua y la saque, y que sean testimonio para mí. Y que sean testimonio para mí. Dios quiere sacarte aquello de adentro. Dios quiere abrirte, sacar aquellas piedras, y quiere usarte de testimonio fuera del agua. Él quiere que salgas, que vayas y prediques la palabra de Dios.
¿Por qué? Porque capítulo 1, versículo 6 le dice Pablo a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Hermano, el fuego de Dios que está en ti no es si gritas mucho o gritas poco, o si dices que Dios libra o que Dios no libra. El fuego que está en ti es que vayas ante una persona y le enseñes la palabra de Dios. Y que esa palabra de Dios, no importa si le agrada o va a dejar de ser tu amigo, tú se la digas. O va a dejar de amarte como padre, como hijo, o tengas que ir a decírsela a tu madre y que tenga que negarte. Si tienes que decirle que su virgen no la salva, que es una simple imagen que no escucha. ¿Te da temor hacer eso? ¿Te da temor ir con tus hermanos y decirle que solo Cristo vive y que solo Cristo es el único que salva? Viva el fuego de Dios que está en ti. Líder que estás acá, si tú ves que hay pecado dentro de tu célula con personas, aviva el fuego de Dios que está dentro de ti y redarguye, convence de pecado con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que las personas cambien, para que mejoren su vida. Nosotros no queremos, cuando predicamos, no queremos que las personas cambien para el mejor de nosotros, para que nos diezmen o para que nos ofrenden, sino para tu beneficio. Para eso predicamos la palabra, para tu beneficio. Para eso, para que cambies tu vida. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Según el poder de Dios. ¿Sabes algo especial que tiene diferencia a la segunda epístola de Timoteo? Que me rompe mi corazón. Que en todo el libro de Hechos, cuando se habla de Pablo, que él está encarcelado, él tiene aquella motivación de que va a ser suelto y que va a ser liberado. Aún en el libro de la primera epístola de Timoteo, tiene aquello: yo voy a ser liberado y voy a salir y voy a predicar. Ya que cuando él estaba bajo arresto en Roma, él estaba en una casa. Él cuando llegó con la embarcación a Roma, lo tomaron separado de los otros, ¿cómo le podría llamar? De los otros esclavos, ¿no? De los otros que estaban encarcelados. Ahí lo toman a una casa. Y por mucho tiempo, por varios años, él en esa casa puede evangelizar, puede preparar personas. Pero después en la carta de segunda de Timoteo, hermanos, empiezan el reinado de Nerón. Y Pablo ya solamente está encadenado, solo en la oscuridad, con frío. Al final de la carta le dice a Timoteo, la historia no sabemos si Timoteo sí llegó o no, pero le dice: trae el capo o el sapo, no le dice que es una capa para cobijarse porque tiene frío. Él está sufriendo allá y él ya sabe. Él dice palabras en la segunda epístola de Timoteo: mi muerte está cerca. Mi muerte está cerca. Pero ¿sabes qué le dice? La palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios no está presa. No está presa. No seas aquellas cadenas que amarran la palabra de Dios y no la lleva a otras personas. La palabra de Dios no está presa. Procura con diligencia, le dice, presentarte aprobado ante Dios, porque yo estoy para ser sacrificado. Los últimos versículos, capítulo 4, versículo 6: y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla de la fe, he acabado la carrera, he guardado la fe. Profeso día tras día, palabra con palabra, respiro con respiro, aquella fe que tengo en Jesucristo. Así es tu vida, hermano, donde trabajas. Así es tu vida en la escuela, así es tu vida con tu familia. Profesar aquella fe que te ha cambiado. Profesar aquella fe que ha hecho milagros en tu vida. ¿O sigues siendo el mismo miserable de siempre? Dios nos da la responsabilidad cuando nos salva de cambiar, de enseñar a la persona de Dios: Dios me ha cambiado y Él es verdad. Él es verdad. No presentemos a las personas una verdad como si fuera mentira, robándoles, defraudándoles, mintiéndoles, diciéndoles malas palabras, emborrachándonos con ellos, drogándonos. Si tú lo haces, hermano, estás en pecado.
Estás en pecado bajo la ira de Dios. Y no vas a perder tu salvación, pero sí hay condenación para todo aquello a lo cual nos hagamos necios. Sí lo hay. Y Dios te llama en esta mañana, queridos hermanos, a que le sirvas, a que cambies tu vida, a que hagas algo mejor. Dios no te cambió para seguir igual. Dios te cambió para hacer algo mejor. 8 años. 8 años. Hace 8 años Dios cambió mi vida. Una persona, en los primeros meses de que yo fui cristiano, andaba con él, era mi amigo. Fuimos a La Palma. Yo andaba un poco vestido más o menos así, no tanto. Y a él andaba como motociclista, con gorro, chaleco de cuero y calaveras acá. Y yo tenía prisa porque tenía que ir a la iglesia. Y la persona no la encontraba y lo busqué por toda la Palma de mi alma, y yo vivía en ese tiempo. Y lo fui a buscar al baño y lo encontré llorando enfrente del vidrio. Y yo, ¿qué tienes? Y yo conozco de Dios. Yo no sabía que yo conozco de Dios. Yo conozco lo que tú acabas al principio de conocer. Yo estuve en una iglesia, serví en una iglesia. Y yo sé que Dios no me quiere ver así, me quiere ver así. Y yo dije, ¿qué? Que la gente se dé cuenta de lo que eres. Naturalmente. Solo así la gente va a poder tener bendición. Para concluir, no le quites valor a la palabra de Dios. No pienses que tenemos la vida contada. No pienses que nuestros familiares van a estar para siempre esperándonos y que nos pongamos valentía y les hablemos. Hace poco en la misión a una de las familiares que tenemos ahí, una de las hermanas que tenemos ahí, se le murió a sus familiares, el cuñado y la concuña. Y cuando estaban, fue duro el accidente. El niño le habló a mi esposa, le decía, hermana Rogelia, yo no me quiero morir. Hermana Rogelia, yo no me quiero morir. Los niños venían atrás y ellos vieron cómo el papá y la mamá quedaron aplastados al frente. Pero el gran corazón roto de la hermana era por esto. A mi esposa le hizo esta pregunta. Entonces mi cuñado y mi concuña, si no aceptaron a Jesús, están en el infierno. Mi esposa le dijo, eso es lo que dice la Biblia. Sus lágrimas empezaron a correr. Pero no hay otra opción. No la hay. Y empezó a llorar. Después el viernes en la célula me volvió a preguntar a mí, pero no hay otra opción. Ellos están en el infierno. Está duro o no lo está. No esperes hasta que la muerte caiga cerca de ti para que se te muestre la realidad de la película que estás viendo. La realidad de todo lo que se te predica domingo tras domingo. Están ahí. Ya lloraba diciendo, pero yo pude hablarles, pero no. Yo pude invitarlos, pero no. Solo agachó la cabeza, hermano, y sus lágrimas cayeron. ¿Cómo va a ser tu reacción? ¿Cómo va a ser tu reacción? En Tupelo fue muy sonado porque fueron los dos. Ellos eran dueños de restaurantes. En su funeral estaba lleno todo. Toda la gente estaba ahí, llorando. Cuando estábamos en el funeral, dejaron una niña de 8 años que se llama Monza. Yo solo veía a la niña. Estaban 2 personas en la puerta y la niña se asomaba a ver a sus papis que estaban fríos y tiesos y blancos al fondo de ese lugar donde ellos estaban velando. Y yo veía el dolor de la niña. Eso es uno. El otro es una otra vida. Hermanos, que el dolor nos mueva. Que la compasión por las demás personas nos mueva.
predica la palabra. La gente tiene necesidad. Dios te está llamando hoy. Yo te voy a invitar a que cierres tus ojos.